vías abandonadas para transformarlas en ciclovías. Hoy tuvimos que salir temprano a cosechar. ¡Hay un túnel! ¡Túnel! Que Seba había pinchado. Acabo de romper un rayo, Mau que pinchó. Nos agarró la noche y está lloviendo ahora. Llegamos recién a Teruel, una ciudad bastante linda por lo que vimos. Subimos un repecho ahí, hay unos puentes que conectan un lado del otro de la ciudad, la verdad muy lindo. Y ahora vamos a almorzar unos sanguchitos que quedó fiambre de ayer. Ya dejamos Teruel atrás y ahora vamos por esta ruta que es una vía de servicio de la autopista, que la autopista se ve allá abajo. 3 carriles y no ha pasado un auto en todo lo que llevamos andando acá. Muy loco. Y ahora vamos a seguir. Queremos agarrar la vía verde Ojos Negros. Las vías verdes, viste que son vías de trenes abandonadas que se transformaron en ciclovías y están bastante buenas para pedalear. Bueno, esta es la vía verde que viene todo acá. Ahora la vamos a agarrar, ahora vamos hasta la estación a buscar un poco de agua porque nos estamos quedando sin agua. Bueno, no tuvimos suerte, en la estación no tenía agua, así que vamos a seguir ruta con el agua que tenemos. Ahora sí, la vía. Es genial que usen la infraestructura de vías abandonadas para transformarlas en ciclovías. Es una idea genial, para mí es un ejemplo a seguir por muchos lados. Que hay muchos lugares que tienen vías de trenes abandonados. Una adaptación que es re fácil de hacer además, porque no precisa mucho más. Es rellenar el pavimento donde estaban las vías y afirmarlo un poco para que ruede unas bici y queda pronto. Vayan moviendo la bola para que se haga eso en muchos lados. Give me something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't move. Smoky eyes in a groove. No, I can't get you out of me. Vamos a revisar este lugarcito acá para ver si podemos encontrar para acampar. Es como un monte, está al costado de la vía verde mismo. Bueno, creo que encontramos el lugar para acampar. Son las 10:30 de la mañana, se nos hizo un poco tarde porque Seba había pinchado. Ahora el objetivo es hacer unos 40 kilómetros hasta un lugar que se llama Los Baños, que se supone que hay una quebrada súper linda con un arroyo, un río que pasa, que es de aguas termales. Así que está muy prometedor, queremos llegar para poder ver si está abierto y si podemos meternos al agua. Yo quiero bañarme. Y volvemos a la vía verde y a otro día de bajada y... Diversión. Se ve muy lindo además porque salís y lo primero que tenés es esto.
tuvimos que salir temprano a cosechar el snack del día y son estas cosas. Esto, que son así y se pelan así, se saca esto y queda esto que parece un carozo de durazno, medio lisito, y esto adentro es imposible partirlo así, hay que partirlo con una piedra, pero lo que tiene adentro son almendras y la agarramos del piso, unas que se iban a pudrir con el tiempo, no le sacamos el árbol. No, Creían que las estamos estaban robando. tiradas. Estaban por pudrirse ahí. ¡Hay un túnel! No, esto es lo que nos referíamos con la infraestructura de los trenes. Ya están los túneles hechos, no sirven para nada. Usarlo para esto es genial. Ah, dice túnel con iluminación automática. Parecía mucho más corto. Papá, mamá. Yeah. Qué demás, tremendo estuvo. Estuvo tremendo, re largo además, se veía de la entrada, parecía corto, se veía, sí, como se veía la luz, estuvo muy bueno. Y ahí va el tren, ahí va el tren nuevo, y acá iba el tren viejo. ¡Túnel! Y este no se ve el final. ¡Ah! Sí, salado. ¿Cuántas toneladas de piedra tenés arriba? Salimos de la vía verde para desviarnos rumbo a los baños para ver si nos pegamos un chapuzón. Ya son las 12 del mediodía y nos quedan unos 25 kilómetros, así que vamos a ver. Vamos bajando hacia el río Mijares, que es junto al que vamos a seguir hacia el sur, hacia el Mediterráneo. She was out there alone on the highway. Estamos comiendo una papita y mirá lo que estamos haciendo, rompiendo almendras. Almendras son abriendo almendras, mira, acá. Oro puro, es oro puro. Paremos un ratito, picamos algo y seguimos camino. She was out there alone on the highway. Este mismo río es el que más adelante tiene las aguas termales y, por lo que vimos, las aguas son del mismo color. And I was much too old to act on a feeling. But then again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take 'em all, leave 'em, I know that she heard. Songs for a mockingbird. El agua está clarita, pero termal. A mí me dio frío, yo no me metí hasta la cintura. El cartel decía que tenía 25 grados.
el tema en invierno se debe notar mucho más la diferencia. Porque va a hacer mucho frío afuera y cuando te metes está linda el agua. Está lindo el lugar. Igual lo que no me gusta del lugar es que hay muchísima gente. Mucho. Seguimos camino y nos fuimos de Montanejos. Seguimos al lado del río Mijares. Imagínate que se te caiga un cascote de eso en la cabeza. Por eso casco. Encontramos lugar para acampar. Estamos al lado de acá, el río se ve, está tremendo, precioso. Y vamos a armar la carpa justo por acá. Ahora vamos a pegar un aguazo y después a comer algo. Cuando despierten y vayan a acomodar las cosas y todo, tengan cuidado por dónde meten las manos, porque de los recovecos de las alforjas, las lonas y demás, es un buen lugar para los bichitos. Como ese de ahí. Recién fui a poner el coso, me pegó un cagazo. O sea, no le tengo miedo a la araña, pero no es un bicho que me guste. Digo, ay, voy a acariciar una araña hoy de mañana. Parte del mismo consejo es mirar adentro del champión antes de ponértelo. ¡Hay una serpiente pivota! Bueno, ya seguimos ruta. Anoche descansamos muy bien, la verdad. Y ahora seguimos ruta hacia Castelló de la Plana. Son unos 50 kilómetros y adivinen qué. Llegamos al Mediterráneo. Y después vamos a seguir ruta, todo costeando el Mediterráneo hasta Tarragona. Además, todo por el costado del Mediterráneo está la Eurovelo 8, que es una ciclovía que conecta varios países de Europa. Y vamos a agarrar un tramo desde ahí, desde el Mediterráneo. Acabo de romper un rayo en la subida, sonó feo y además se ve bastante feo, mirá. Así que vamos a cambiar el rayo, vamos a centrar un poquito porque así voy a joder el resto de los rayos y va a ser peor. Los repuestos que siempre traemos nosotros son unos rayos que los pusimos acá, atado con una cinta. No cuesta nada traer unos rayos ahí y en casos como este te salvan la vida porque lo cambias vos en un momento. También precisas la herramienta de ajustar los rayos. Hasta la guitarra se va. Sí. Este está un poquito fuera de tono. Bueno, ya quedó pronto el rayo puesto, más o menos centrada. En realidad no acabamos de llegar, llegamos un ratito y ya tenemos el almuerzo pronto. Estuvimos cocinando acá, cocinamos unas lentejas que habíamos dejado en remojo de la mañana y mirá lo que es este plato. Plato típico de la ruta. De la ruta. Pensaste que iba a ser típico, la zona no. Vamos por la Highway Cicloway, bicipista. Se anda muy bien por acá. Vamos que pinchó ahora. En realidad ya pinchó hace un rato, pero fuimos inflando. Ya la segunda o tercera vez que vamos a inflar, a ver si llegamos hasta el centro para poder emparchar tranquilo, porque ahora en esta parte de acá es toda la autopista y eso. Y es un estrés bárbaro ponerse a desarmar y emparchar. Y vamos a seguir ruta, pero ahora como estamos en el Mediterráneo hay varios lugares turísticos y playas y cosas así. Tenemos que investigar un poco a ver qué nos encontramos por ahí, a ver dónde podemos pasar la noche. ¿Eso qué es? ¡El Mediterráneo!
Llegamos al Mediterráneo, pero llegamos bastante tarde. Ya se está haciendo la noche, son 7 y pico. Y todavía no sabemos dónde vamos a dormir. Se está haciendo la noche y ir viendo a ver qué encontramos hasta dar con el lugar para dormir. Que no va a ser fácil, ¿no? Está difícil para conseguir lugar para acampar libre. Ahora vimos acá a 3-4 kilómetros que hay un camping, pero vamos a ver el precio y eso porque nuestro presupuesto no incluye demasiados alojamientos. Entonces siempre tratamos de esquivarle al pagar alojamiento porque si no sería inviable un viaje de esta manera pagando todos los días alojamiento. Pero cuando no se puede hay que gastar esa plata para dormir tranquilo y dormir, descansar, porque si no la otra opción es quedarnos por acá sentados en un rincón y dormir por turnos o algo así. Que no sería, tampoco sería una opción. Vamos junto con ese. Nos agarró la noche y está lloviendo ahora. Estábamos viendo que el camping sale 20 euros. Va a ser la última opción que vamos a tomar en realidad, pero si hay que hacerlo vamos a pagarlo. Aunque ahora está lloviendo fuerte. Aunque ahora encontramos en One Shower que acá cerca hay un anfitrión y les acabamos de escribir para saber si nos podía recibir justo ahora, medio de sopetón, pero hay veces que nos pueden recibir rápido, así que vamos a esperar esa respuesta y si no, probablemente rumbo al camping porque con esta lluvia va a ser difícil acampar en cualquier lado.